¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Museo de la Mujer eh, y bueno, lo que nos, lo que nos invita el día de hoy a estar presentes en este auditorio es la conferencia que voy a dar, una charla eh, que se titula Preferiría ser horizontal, un acercamiento a la escritura de Silvia Plath en conmemoración del aniversario luctuoso precisamente de esta escritora, quien nació en 1932 y murió en 1963. Eh, bueno, me presento, soy la doctora Rocío García Rey y bueno, pertenezco a la Federación de Mujeres Universitarias. Antes de ir a la charla, bueno, también quiero hacer extensiva eh, el saludo y la bienvenida para todas, todos al Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Eh, el día de hoy pretendo eh, invitar con lo que voy a decir, porque sé que no basta una hora, hora y media para que conozcamos completamente la obra de una literata, de un literato, cualquiera que sea este, pero sí me importa mucho eh, destronar a esta escritora, y no digo poeta, porque tenemos la creencia de que Silvia Plath escribió solamente poesía, cuando no fue así. Escribió también cuentos, escribió incluso ensayos y escribió también una novela, La campana de cristal. Eh, entonces, no es no es solo poesía. Entonces, pues en ese sentido es que la llamo, o más bien por esas razones es porque me refiero a ella como escritora, por haber abordado varios géneros. Bueno, ¿qué es lo que quiero destronar? ¿Qué es lo que pretendo quitar? Bueno, lo que pretendo quitar, lo que pretendo eh, invitar es a no seguir eh, colocándola como esta artista doliente, como esta artista eh, enferma a la que hay que leer por conmiseración, a la que hay que leer eh, como parte de una lucha en contra de Ted Hughes, su esposo. Eh, en esta ocasión quiero más bien, pues entonces, invitarlos a acercarnos a sus textos, a ver qué hay en esos cuentos, qué hay en esos ensayos, y acercarnos también a estas nuevas visiones que se tienen gracias a las nuevas investigaciones que se han hecho en materia de, eh, pues sí, de escritura hecha por mujeres. Bueno, eh, hace muchos años se dio a conocer en México, se editó en México, eh, El quebranto del silencio, un libro escrito por Perla Schwartz. El quebranto del silencio, mujeres poetas suicidas del siglo XX, fue una edición de la editorial Diana. Y bueno, en este libro, Perla Schwartz eh, analiza eh, algunas obras de estas mujeres que por una u otra circunstancia eligieron decirle
no a la vida. Bueno, en este libro, desde luego, está Silvia Plath, eh, pero me refiero a este libro, porque cuando lo adquirí era yo muy joven y bueno, además de que me dejó eh, perpleja la historia de estas mujeres, me hizo pensar mucho el poema que toma Schwartz de Erika Jong para empezar el libro, y quiero empezar con eso. Alcestes en el circuito poético, a la memoria de Marina Tseyeva, Anna Whitman, Silvia Plath, la hermana de Shakespeare. El mejor esclavo que no necesita ser azotado, ella se azota a sí misma, no con un látigo de piel o con barras o leña, no con una cachiporra o una bandera negra, pero sí con un látigo fino o con su propia lengua y el sutil golpe de su mente contra su mente. ¿Quién puede odiarle tan bien como ella se odia a sí misma? ¿Y quién puede igualar la fineza de su propio abuso? Años de entrenamiento se requieren para eso. 20 años de sutil autoindulgencia, autonegación, hasta que la materia se conciba a sí misma como una reina y aún como una mendiga, las dos al mismo tiempo. Ella debe dudar de sí misma en todo, pero ama. Ella debe escoger apasionada y gravemente. Ella debe sentirse perdida como un perro sin dueño. Ella debe referir sus cuestionamientos morales ante su espejo. Ella debe amar a un cosaco o a un poeta. Ella nunca debe salir de casa a menos que se disimule en el maquillaje. Ella debe calzar zapatos estrechos para que siempre recuerde su cautiverio. Ella nunca debe olvidar que echó raíces en la tierra, aunque ella aprenda con rapidez y su inteligencia sea reconocida, su natural duda de sí misma la hará tan débil que ella especulará brillante con media docena de talentos y así embellecerá, pero no cambiará nuestra vida. Si ella es una artista y se acerca a ser genio, la gran realidad de su don le causará tal pena que ella deseará quitarse la vida antes que cualquiera de nosotras. Y cuando ella muera, nosotros la lloraremos y la convertiremos en una santa. Erika Jong. Bueno, pues precisamente porque ya no es tiempo o ya ha pasado el tiempo de convertir a estas escritoras en estas artistas eternamente dolientes, vamos a empezar eh, diciendo que aun cuando la escritura de eh, esta mujer, Silvia Plath, quien nació, como están viendo en la pantalla, el 27 de octubre de 1932, y quien fallece un 11 de febrero de 1963 eh, en, en Inglaterra. Bueno, hay que mirar algo primero. Silvia Plath es una mujer o fue una mujer que tuvo, por fortuna, acceso a la educación universitaria y tuvo acceso a la educación universitaria no eh, no únicamente por esta situación que algunos podrían pensar, algunas podrían pensar de privilegio, sino porque realmente había una gran capacidad eh, para teorizar, para crear, para reelaborar ideas, para reconstruir todo lo que implica
el trabajo de la academia. Bueno, no en vano a Silvia Plath eh, cuando con una tesis acerca de Shakespeare la, premian, digamos, o la titulan, como aquí nos titulamos con un examen. Bueno, a ella le confieren en ese equivalente examen, pues este premio de summa cum laude, que es lo que aquí llamamos la mención honorífica. Entonces, imagínense estos años 50 en Estados Unidos, es desde luego, si nos vamos un poco a la historia, es desde luego reconocible que lo que se está viviendo es un contexto de Guerra Fría. Es un contexto de Guerra Fría al que Silvia Plath no va a ser ajena. Es como pensaríamos, ¿no? Como pensaríamos bajo esta visión, que es lo que les digo, quiero que desterremos. No es para nada ajena. Hay una observación totalmente eh, lúcida en cuanto a lo que sucede en terrenos políticos, y esa observación hace que entendamos por qué escribe de manera tan magistral un cuento que cuando fue editado en México, el libro de cuentos, se tradujo como el traje nuevo de Paula Bowles. Pero bueno, ahora en un libro de reciente edición, es una edición española, La Caja de los Deseos, eh, pues tenemos también este cuento, pero hay una variante en el título, y aquí no es el traje, eh, aquí usan un término, pues digamos, más español, el buzo nuevo de Superman y Paula Brown. Bueno, ¿qué está planteando o qué va a plantear eh, y por qué empiezo con ello? Silvia Plath en este cuento. Bueno, pues va a marcar y va a plantear la pérdida de esa idea de un mundo en el que todo está bien, y eh, este hecho de que nombre a Superman pues tiene que ver con la caída de estos héroes, tiene que ver en clave metafórica, tiene que ver con esta caída de estos salvadores del mundo. No hay salvadores del mundo en tanto eh, se vive de una manera abrupta en términos políticos. No voy a leer todo el cuento, voy a empezar a leer. El año que empezó la guerra, yo estaba en quinto en la escuela primaria Annie E. Warren en Winthrop. Y ese fue el invierno en que gané el premio por dibujar los mejores carteles de defensa civil. También fue el invierno del buzo nuevo de Paula Brown. E incluso ahora, 13 años después, recuerdo los colores cambiantes de aquellos días claros y definidos como dibujos vistos a través de un telescopio. Vivía en el lado de la bahía, en Johnson Avenue, enfrente del aeropuerto de Logan, y todas las noches, antes de acostarme, me ponía de rodillas en la ventana del este de mi habitación y miraba las luces de Boston, que relumbraban y parpadeaban a lo lejos, al otro lado del agua que oscurecía. El atardecer presumía con su bandera rosa sobre el aeropuerto,
y el sonido de las olas se perdía en el perpetuo zumbido de los aviones. Me maravillaban las balizas de las pistas y miraba las luces verdes y rojas que salían y se ponían en el cielo como estrellas fugaces hasta que oscurecía del todo. El aeropuerto era mi Meca, mi Jerusalén. Toda la noche soñaba con volar. Esos fueron los días de mis sueños en Technicolor. Bueno, dejo aquí la lectura. Esta oración, esos fueron los días de mis sueños en Technicolor. Es el gran aviso, es la prolepsis, como llamamos en literatura, para que poco a poco la escritora vaya, vaya construyendo un ambiente en el que esta guerra mayor es trasladada a al enfrentamiento entre ella y una compañera de escuela, y vamos a ver cómo termina. A ella la culpan de que ha echado a perder ese traje nuevo de Paula, y cierra así el cuento. La puerta se cerró tras él, tras un tío, y oí sus pasos cada vez más débiles conforme se alejaba por el pasillo. Seguí tumbada a solas en mi cama, sintiendo la sombra negra que se apoderaba del fondo del mundo como una marea creciente. Voy a repetir, sintiendo la sombra negra que se apoderaba del fondo del mundo como una marea creciente. No permaneció nada, no quedó nada. Los aviones plateados y las capas azules se disolvieron y desaparecieron, borrados como los garabatos de un niño hechos con tizas de colores en el encerado colosal de la oscuridad. Ese fue el año que empezó la guerra y el mundo real y la diferencia. Y por lo tanto, entonces, entendemos por qué esa prolepsis, por qué menciona que el mundo en Technicolor desaparece. Entonces, bueno, esta es una breve muestra para, eh, para invitarlos a pensar que no solamente es esta artista doliente. Bueno, hay que mirar también que así como no fue solo esta artista doliente, hay que mirar también ahora esta otra visión que recientemente se ha dado a conocer, que es plantear que no solo Sylvia Plath, sino Anne Sexton y Anne Rigg son poetas o fueron poetas que quizá se arroja la hipótesis en algún momento de sus vidas coincidieron ya en tertulias poéticas, no digo aquí literarias, ahorita voy a decir por qué poéticas, ya en tertulias poéticas o incluso en la misma universidad. Ahora, hay que decir algo que es también muy, muy importante. ¿Por qué, por qué eh, Massachusetts? ¿Por qué la Universidad de Massachusetts? ¿Por qué eligen esta universidad varias mujeres? Pues porque no en todas las universidades, en estos tiempos en que van a estudiar, no en todas las universidades, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, no aceptaban a mujeres en las clases de lo que llamaban literatura eh, superior. Entonces, bueno, vean, también hay un exilio, ¿no? De parte del mismo cuerpo docente, que seguramente era compuesto mayoritariamente por hombres, para
excluir a estas mujeres dentro de excluir de las aulas universitarias. Bueno, entonces, esa escuela de Massachusetts, que se apunta como una hipótesis, tiene que ver por una primera razón. Tanto Sixton como Platt son escritoras que ahora sí, en términos de escritura poética, tienen una particularidad que es la poesía confesional. ¿Qué es la poesía confesional? Bueno, primero vamos a ver que este término de poesía confesional sí existe, que no lo estoy inventando, porque así me dijo un alumno cuando hablaba yo de ello. Dijo, pero eso sí existe o lo está inventando, Miss. Entonces, bueno, además de que no soy Miss, no lo estaba yo inventando, es un término que tiene que ver con este teórico, Macha Rosenthal, un teórico norteamericano que, bueno, murió hace muchos años. Y bueno, cuando hace el análisis de un poemario, no de ellas, eh, alude a este término y, bueno, eh, se explica que este término, poesía confesional, tiene que ver con no solo que la voz lírica, como se le menciona en un poema, quien habla, no solo la voz lírica es un yo, sino que ese yo, que podría ser altamente ficcional, pues en el caso de autoras como Anne Sexton o Sylvia Plath, no es ficcional, es una poesía altamente eh, altamente cercana a las vivencias, altamente cercana a dar a conocer lo que, lo que ellas sienten, lo que ellas piensan, a lo que le temen, cómo viven, cómo ven, por ejemplo, en el caso de estas dos mujeres, cómo ven algo que yo creo que es muy importante que pues que estudiemos, que leamos, que estudien las nuevas generaciones, que es cómo a través de la poesía forman una narrativa de la maternidad, una maternidad que van a coincidir además las dos en que es una maternidad impuesta. En algún momento, en su diario, Silvia Plath dijo que ella no quería tener hijos. Y lo dice también en esta novela, La campana de cristal, que es una novela totalmente también autorreferencial, es decir, el alter ego del personaje es Silvia Plath. Bueno, estábamos en esta cuestión de ver si es una poesía confesional, es una poesía que alude a cómo sienten, cómo ven el mundo. Ahora, eh, vamos a mirar que hay una diferencia o va a haber una diferencia entre estas tres poetas. Sé que no es una charla de poesía comparada, pero sí es importante mencionarlo. Esta escuela poética de Massachusetts no va a tener las mismas características en cuanto a voces líricas, ¿no? ¿Por qué? Porque Platt es la, la universitaria, la que ha recibido este premio que ya dije, esta mención honorífica. En tanto, Sixton, pues, ha tenido una formación, digamos, no tan académica, y en ese sentido, mucho se dice que los poemas de Silvia Plath son muy cerebrales. Ese es el término, ¿no? Que he encontrado en varios estudios, de estudiosas sobre todo, ¿no? Son muy cerebrales y son muy duros además, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos. Bueno, eh, pero
sí, las dos coinciden en esto, ¿no? Aquí sí, no hay que quitar esto del renglón, el tema de la maternidad abordado. Bueno, ¿y qué pasa con Adrienne Rich? Bueno, Adrienne Rich es esta mujer que también rompe cánones desde su escritura poética, es esta mujer eh, que desde esas décadas de los 50, 60 se dice, se enuncia abiertamente lesbiana en sus poemas y bueno, también en este sentido será una mujer de ruptura. Ella no va a tener una poesía confesional, a diferencia de Plath y de Sixto. Bueno, eh, ¿cuáles son los temas en, en, las, en los poemas de Silvia Plath? Ya hemos dicho que, bueno, son, son confesionales. Bueno, constantemente va a haber un tema que tiene que ver con la muerte. Ariel, que es el título de uno de sus libros. Bueno, si van a Ariel y si van a leer el poema, y vamos a reproducirlo, pero a veces está en YouTube, está la, podrán verlo en como comentario en el Facebook del museo. Bueno, podrán escucharlo y podrán ver el subtítulo en español, podrán oírlo en voz de la autora. Ariel es un poema que habla ya de su idea suicida. Es un poema que habla eh, de este anhelo de muerte. Entonces vamos a ver en Plath un constante, eh, una constante conjugación entre Eros y Tánatos. Eh, el hecho de que haya titulado esta charla preferiría ser horizontal, bueno, es porque hay hay un libro que lleva precisamente así ese título, Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Bueno, yo sé que no es una clase, pero qué haría, qué les haría pensar a quienes nos están escuchando, que espero que haya alguien que nos esté escuchando, eh, ¿qué nos haría pensar o qué hace pensar esto de preferiría ser, soy vertical, pero preferiría ser horizontal? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con las raíces en la tierra absorbiendo minerales y amor maternal para que cada marzo florezcan las hojas. Ni soy la belleza del jardín de llamativos colores que atrae exclamaciones de admiración, ignorando que pronto perderá sus pétalos. Comparado conmigo, un árbol es inmortal y una flor, aunque no tan alta, es más llamativa y quiero la longevidad de uno y la valentía de la otra. Esta noche bajo la luz infinitesimal de las estrellas, los árboles y las flores han derramado sus olores frescos. Camino entre ellos, pero no se dan cuenta. A veces pienso que cuando estoy durmiendo me debo de parecer a ellos a la perfección, oscurecidos ya los pensamientos. Para mí es más natural estar tendida. Ahí hay una clave. Es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad. Y así seré útil cuando al fin me tienda. Entonces los árboles podrán tocarme por una vez y las flores tendrán tiempo para mí.
Bueno, no sé si haya alguien que haya, digamos, entendido esta metáfora. Soy vertical. Viva, de pie, soy vertical, pero preferiría ser horizontal, muerta, ¿no? Muerta, tendida, lo dice en el poema, enterrado. No lo dice así, porque desde luego hay un trabajo poético, y bueno, lo que estoy leyendo hay que considerar, pues es una traducción, y traducir un poema, pues es muy difícil. Y así seré útil cuando al fin me tienda, entonces los árboles podrán tocarme una vez y las flores tendrán tiempo para mí. Bueno, es el anhelo de la muerte, el anhelo de la tumba. Bueno, vamos, vamos entonces a mirar estas portadas de libros para seguir pensándola como autora, como escritora. La palabra autor, ya lo dijo Foucault, la palabra autor tiene todo un giro de poder que tiene que ver con autoridad. Entonces, nombremos autoras a estas mujeres, por favor. Nombremos y pensémoslas como autoras en tanto autoridad para decir quiero morir, o para crear otras eh, composiciones en las que no se hablaba precisamente de la muerte. Entonces, bueno, estamos viendo Ariel, que es el libro al que me referí, y estamos viendo el título en inglés de La campana de cristal. Bueno, ¿qué habrá, qué habrá entonces? ¿Por qué será importante pensarlas como autoridad? Bueno, uno, porque quizá eso nos invite a ir a sus textos y no quedarnos únicamente en la anécdota que nos va a llevar a la dox, no, no a la episteme. Y lo que anhelo, tal vez es un anhelo muy grande, pero todavía lo anhelo que en algo contribuya en estos años de docencia, bueno, con esto que digo, pues a trazar la ruta de la episteme, ¿no? Como llamaban los griegos, que es la ruta del pensamiento. Bueno, ¿qué pasó entonces con Silvia Plath? ¿Por qué esta idea de muerte? Bueno, hay que reconocer que ella, como muchos hombres y mujeres de muchos tiempos, tenía un padecimiento mental, tenía una depresión que después se fue eh, haciendo cada vez más, pues sí, más presente. Acuérdense o recuerden que la depresión ha sido nombrada como el sol negro, ese túnel negro al que entra uno y no es posible salir. Piensen que ahora que vivimos en el siglo XXI, aún la salud mental sigue siendo un tema tabú, un tema que tendemos a estigmatizar. Imaginen en aquel tiempo. Ahora, imaginen también, o más que imaginen, piensen, si ahora hay medicamentos, que bien, no todos pueden tomar los medicamentos,
en tanto no todos tienen quizá un poder adquisitivo que les permita adquirir su antidepresivo o el medicamento que necesita. Bueno, pues aquí el gran problema, porque se volvió un problema para Silvia Plath y para su madre, fue pues que no había todavía el suficiente avance farmacológico. Y precisamente es después de una temporada internada en un hospital psiquiátrico que escribe La campana de cristal. Es internada en un hospital psiquiátrico porque tiene, pues sí, una depresión muy, muy fuerte. Y bueno, pues en ese momento, la única posibilidad de cura, entre comillas, que se pensaba, que se veía, era la terapia eh, aplicando electroshock a la gente. Es una novela autorreferencial, fue publicada con el nombre, con el seudónimo de, eh, no, con el seudónimo de, ay, perdón, se me olvidó ahorita, bueno, el apellido que utilizó fue, fue Lucas. Eh, bueno, bueno, Esther, ¿cómo te sientes esta semana? El doctor Gordon meció su lápiz como si fuera una delicada bala de plata. Igual, igual, levantó una ceja como si no lo creyera. Así que le repetí con la misma voz apagada, sin modulaciones. Solo que más enfadada ahora, porque él parecía tan lento en comprender que no había dormido durante 14 noches y que no podía leer ni escribir ni tragar bien. El doctor Gordo no pareció impresionado. Hurgué dentro de mi cartera y encontré los fragmentos de mi carta a Dory. La saqué y los dejé revolotear hasta que cayeron sobre el inmaculado papel secante verde del doctor Gordon. Allí se quedaron, mudos como pétalos de margarita en un prado de verano. Salto a otra página. Me vi como a través del ojo de la cerradura de una puerta que no pudiera abrir, a mí misma y a mi hermano menor, aún pequeños, y sosteniendo globos con orejas de conejo, subiendo a un bote en forma de cisne y peleando por un asiento en el borde, sobre el agua pavimentada de cáscaras de cacahuate. La boca me sabía limpieza y a menta. Si nos portábamos bien en el dentista, mi madre siempre nos llevaba a dar un paseo en bote. Bueno, ¿por qué leo esto? Porque estos recuerdos, o algunos recuerdos son los recuerdos que la salvan de estos momentos totalmente de penumbra. Eh, Capítulo 14. Estaba completamente oscuro. Sentí la oscuridad, pero nada más, y mi cabeza se levantó, husmeándola como la cabeza de un gusano. Alguien gimió. Entonces un peso grande, duro, se aplastó contra mi mejilla como una pared de piedra y el gemido cesó. El silencio volvió a su cauce, suavizándose como se suaviza el agua negra, hasta que la vieja calma retorna a su superficie después de habérsele arrojado una piedra. Un cincel se estrelló sobre mi ojo y una hendidura de luz se abrió
como una boca o una herida hasta que la oscuridad volvió a cerrarse de golpe sobre ella. Traté de alejarme rodando de la dirección de la luz, pero unas manos se cerraron en torno a mis piernas, como las vendas de unas momias, y no pude moverme. Empecé a pensar que debía estar en una cámara subterránea, alumbrada por luces cegadoras, que la cámara estaba llena de gente que por alguna razón me mantenía sujeta. Entonces el cincel golpeó de nuevo y la luz se metió de un brinco en mi cabeza y a través de la densa, tibia, aterciopelada oscuridad, una voz gritó, madre. Bueno, esta es una parte en la que narra cómo vive, cómo recuerda estos momentos en los que fue sometida a esta terapia eh, electroconvulsiva ahora, en términos políticamente correctos, pero pues se conocieron como electroshock. Bueno, vamos a ver entonces qué otros caminos sigue Silvia Plath. Silvia Plath, una vez que pese a estos momentos de estancia en el hospital psiquiátrico, ella sigue escribiendo cuando puede escribir, y en algún momento le escribe a su madre en un libro que se titula Cartas a mi madre, donde se recopilan las cartas que le escribió precisamente a su madre. Le dice que ella anhelaría ser Dios, ese Dios eh, todopoderoso, para hacer de su escritura algo completamente perfecto. Entonces es también ver en Silvia Plath a una mujer que se exigía mucho en cuanto eh, a una limpieza, una forma totalmente atinada para ella de escribir, de elaborar eh, sus textos, ya sea eh, novelísticos, poéticos. Bueno, cuando, cuando eh, bueno, ahí está el poema. Cuando sale de la universidad en Estados Unidos, gana una beca y esa beca le permite ir a estudiar a Inglaterra. Eh, Estudia en Inglaterra y es ahí donde va a conocer no solamente las nuevas formas de la poesía, de la literatura, sino donde va a conocer a quien fuera su único esposo, que fue Ted Hughes, que también escribía poemas. Bueno, esta llegada a Inglaterra fue también un acontecimiento que implicó no solamente un cambio en términos de separarse de su madre, de separarse de su país, sino también de enfrentar nuevas formas eh, de cómo tener que comportarse correctamente, y esto vamos a mirarlo en algunos ensayos que están contenidos en este libro que ya he mencionado, La caja de los deseos, eh, incluso en algunos cuentos. Bueno, en algún momento, José Emilio Pacheco, cuando escribió de Silvia Plath, se preguntaba qué tan ético era que se publicaran los diarios de un escritor, de una escritora, cuando esos diarios habían sido escritos no para ser publicados. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. En los diarios de Anais Nin, ella dijo que sí quería que se publicaran, pero cuando ella muriera.
Entonces, bueno, aquí hacemos este paréntesis porque es importante mencionar que, bueno, pues sí ha habido escritores, escritoras que escriben diarios y lo hacen sabiendo que van a ser publicados. Bueno, pero ¿qué pasa, no, con Silvia Plath, que tiene ahí sus diarios? ¿Qué pasa? Porque además de contener, pues sí, esta escritura que podríamos decir íntima, que podríamos decir, pues le pertenecía solo a ella. Pues aquí yo creo que estamos ante un dilema ético de escritura, porque si no hubiéramos tenido esos diarios, mucho del conocimiento de la autora, pues nos hubiéramos perdido. Bueno, a lo mejor ahora que he dicho esto, algunas se preguntarán, pero ¿es lícito decir que conocer al personaje o al autor, a la autora, es lícito decir que conocer a la autora es algo necesario para comprender su obra? Bueno, pues para responder vamos a mencionar que no todos los autores ni todas las autoras han escrito ni en el mismo momento histórico y por lo tanto no en las mismas circunstancias. Dos, en el caso de Silvia Plath, a mí me parece que los diarios son importantes en tanto esta poesía es confesional. Dos, en tanto sus textos en prosa son altamente, eh, son altamente subjetivos en tanto es la vida de ella la que está plasmada ahí. Entonces, es ella bajo el alter ego, como hemos dicho, de muchos personajes. Eso no quiere decir que no haya ficción, que no haya un tratamiento literario. Tengo miedo de envejecer, tengo miedo de casarme. Líbrame de cocinar 3 comidas al día. Líbrame de la jaula implacable de la rutina. Quiero ser libre. Con tan solo, bueno, hasta ahí la cita, con tan solo 17 años, Silvia Plath ya tenía claro que su camino no sería que la sociedad estadounidense de los 40 esperaba de las mujeres. Creo ser omnisciente, vuelve a citar Carmen Gómez. Creo que me gustaría llamarme la niña que quería ser Dios. Sin embargo, si no estuviera en este cuerpo, ¿dónde estaría? Quizá estoy destinada a ser clasificada y calificada, pero pero clamo contra eso. Corrí el año 1949 cuando plasmó este sentir en su diario. Bueno, esto fue tomado, lo tomé de un artículo que les recomiendo leer, Silvia Plath, poeta summa cum laude, escrito por Carmen Gómez Cota. Abajo está el enlace para que puedan, si quieren leerlo, eh, pues ubicarlo en internet. Bueno, entonces líbrame de cocinar 3 comidas al día, líbrame de la jaula implacable de la rutina, quiero ser libre. Esto que la gran antropóloga Marcela Lagarde ha teorizado en su libro Los cautiverios de las mujeres, pues también hay que considerar que fue nombrado el cautiverio y eh, fue visto como algo a lo que no se quería llegar. Bueno, fue nombrado mucho antes de otras formas, algunas escritoras como ella.
Pero ¿qué sucede? Pues que hay un enamoramiento de Ted Hughes y bueno, eh, a los 4 meses de que se conocen, se casan. Se casan y desde luego ella es la que tiene que vivir esta doble jornada o triple jornada cuando tienen los hijos de ser la profesora de literatura, de ser la que transcribe los escritos del esposo, de ser la que prepara el desayuno y de ser la que debe darse un tiempo para escribir sus textos. Los grandes premios, las grandes ediciones eran para Ted, no para ella, en esa Inglaterra. Y tal vez no, lo que voy a decir ahora no trascienda, pero bueno, Ted Hughes finalmente la traiciona con otra mujer que también se suicida. Y esto es un elemento que vuelve a poner un poco en desequilibrio a Sylvia Plath. Ahora, no hay que pensar en este desequilibrio como, ay, murió de amor. Siempre se piensa que una poeta, sobre todo que una mujer, si se suicida, es por amor, pero además por amor a un hombre, porque no se piensa, por ejemplo, en un amor lésbico, por ejemplo, ¿no? Pocas veces. Bueno, no es que se haya suicidado por Ted Hughes, se suicidó toda la carga de trabajo y la irresponsabilidad de Ted Hughes hacia sus hijos. Y esto queda perfectamente marcado y claro. Miren, traje toda mi biblioteca en cartas a mi madre. La traducción es de Montserrat o fue de Montserrat Abelló y Mireia Bofill, eh, Silvia Plath, cartas a mi madre, de Grijalbo. Grijalbo creo que ya no existe. Bueno, ella tiene finalmente que arreglarse la vida como puede, porque hay un completo abandono hacia los hijos. Un mes antes de que, sí, un mes, un mes antes de que se suicidara, miércoles 16 de enero de 1963. Querida madre, muchas gracias por tu carta y por el cheque. Poco a poco me voy recuperando de la gripe por el cansancio y de la debilidad de la convalecencia. Y la debilidad de la convalecencia me sacan de casillas. Cuando estuve peor, tuve a una enfermera de día toda la semana. Los niños tenían mucha temperatura. A la pequeña Frieda le salió una fea urticaria que resultó ser de alergia a la penicilina que no puede tomar. Pero después la enfermera también se resfrió y tuvo que irse a casa. Tanto mejor, pues me costó todo aquel cheque de $50. Son carísimos. Ha hecho un tiempo horrible. La nieve amontonada se heló, transformando las calles en estrechos senderos y he estado muy deprimida con la larga espera para que me instalen el teléfono que confío tener a finales de este mes. Después de estar más de 2 meses sin él, lo que me hace sentir terriblemente aislada, sumado al hecho de no haber conseguido aún a una NAN. Llegué a tener una entrevista con una chica berlinesa de 18 años y muy agradable que me gustó y contraté, pero la persona con la que trabaja ahora le pone impedimentos y no la deja marcharse. Pido al cielo que esta semana me diga que ya viene, entonces quizá me sienta más animada para cocinar un poco
He estado tan débil que solo me apetecía comer huevos cocidos y caldo de pollo. La otra noche salí para un pequeño trabajo para la BBC y fue muy agradable. Se trataba de una reseña sobre un libro de poesía americana y me invitaron bocadillos y bebidas. También tengo un encargo para escribir un artículo divertido, pero no he tenido tiempo ni energías para concentrarme en ello. Bueno, entonces vean cómo no fue una vida fácil, para nada, una vida de madre autónoma, después de que este poeta pues abandona a los hijos, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a la última carta. Querida madre, muchas gracias por tus cartas. Recibí una carta encantadora de Dottie y unas manoplas y un capuchón preciosos para mí de Warren y Margaret. No he escrito a nadie porque me siento un poco deprimida. Vean cómo va reiterando cada vez más. Lo primero que leí era de enero. Aquí ya es 4 de febrero, días antes de que se suicide. Un poco deprimida, dice, un poco. Una vez pasado el cataclismo, empiezo a comprender que esto es para siempre y verme arrancada de mi vacuna felicidad maternal y arrojada a la soledad. Vean también cómo reitera soledad, aislamiento. En medio de penosos problemas no tiene ninguna gracia. También he recibido una carta muy amable de los Norton y otra absolutamente maravillosa y comprensiva de Betty y Aldrich. No tengo absolutamente ningún deseo de volver a América, por lo menos no de momento. Tengo mi hermosa casa en el campo y el coche. Londres es la ciudad que prefiero en el mundo para vivir, con sus buenos médicos, agradables, vecinos, parques, teatros y la BBC. No hay nada parecido a la BBC en América. Además, allí no publican mis cosas como lo hacen aquí, donde me han editado mis poemas y mi novela. Me han pedido artículos para Punch sobre mis años escolares y quizá tenga la oportunidad de participar 3 semanas en mayo. Fíjense, aquí todavía había esta esperanza de vida en mayo, de participar en mayo en el programa de crítica cultural de la BBC a unos $150 la semana, lo que sería una ocasión fantástica eh, que espero saber aprovechar. Ay, perdón, si ven que no leo bien, pero acabo de cambiar de graduación, no, creo que no veo bien. Bueno, eh, voy a leer eh, el cierre de la carta. Empezaré a ir a consulta de una doctora, también a cargo de la Seguridad Social, que me han recomendado. Eh, que me ha recomendado un médico del barrio, muy bueno, que conozco y confío que me ayudará a sobrellevar estos tiempos difíciles. Da mis cariños a todos. Sibi. ¿Por qué Sibi? Su mamá le llamaba así, de cariño, Sibi, un diminutivo. Ahí termina la reunión de cartas el 12 de febrero de 1963, escribe su hermano. Mi hermana, no, alguien más escribe, mi hermana recibió un telegrama de Ted Hughes que decía, Silvia murió ayer, y a continuación indicaba la hora y el lugar del funeral. Voy a leer esto porque yo coincido. Sus fuerzas físicas habían sido mermadas por la enfermedad, las preocupaciones y una gran sobrecarga de trabajo, y aunque durante largo tiempo había conseguido afrontar con valor y decisión la experiencia de la vida, un día funesto, más sombrío que de costumbre, la persuadió por un momento de que le era imposible seguir adelante. Entonces, vamos a ver
que las causas, por lo menos de esta muerte, de este suicidio, no son causas para nada románticas. Románticas no me refiero solo en el sentido de morir por amor, sino románticas, se tiende a romantizar esta idea del artista doliente cuando en realidad pues han visto, ¿no? Es totalmente abrumador estar esperando a que me paguen a cuidar a los niños, estar enferma, a ver si cocino, si no cocino, si tengo ganas de cocinar. Hay que considerar entonces que las escritoras, los escritores, o al menos muchos y muchas de ellas, no han sido seres privilegiados, no han tenido este cuarto propio totalmente aburguesado, como también se tiene a veces la creencia. Tenía su espacio, sí, tenía tal vez esto que llamó Virginia Woolf, el cuarto propio, pero no había tiempo. Entonces hay que mirar también eh, esta parte sistémica y no solamente individual para comprender eh, por qué en un momento dado, en un momento de vida, en un momento histórico, eh, los, las escritoras deciden un camino, no solo eh, de su narrativa, sino también de seguir o no adelante con la vida. Hay algo también que no soportaba Sylvie, que es la nieve. Esa nieve es constante, constante en sus cartas y hay un ensayo. Le llaman ensayo, para mí no es un ensayo, pero bueno. Lo que narro aquí en este texto, que se llama Blitz de Nieve, que fue del mismo año en que se suicida, eh, el día después de Navidad empezó a nevar en Londres, mi primera nevada en Inglaterra. Llevaba 5 años preguntando contacto. Aquí nunca tiene nieve, mientras me armaba de valor para afrontar los 6 meses de gris húmedo y templado que constituyen un invierno inglés. Hoy sí me acuerdo de la nieve, era la respuesta habitual cuando, cuando éramos, me salto. Ella está desesperada porque sus hijos no tienen pues cómo calentarse, cómo tener calor. Llamé al piso de abajo, un hacedor de aceite caliente inundó el rellano. Venía de una de esas estufas de parafina que nunca quise comprar porque me da miedo el fuego. Oh, no se ha enterado, hay un corte de luz. ¿Por qué? Huelgas. Han hecho que muera un bebé en el hospital. ¿Pero qué pasa con mis bebés? Es decir, con sus hijos. Tienen la gripe. No pueden hacer esto. No está bien. El inquilino se encogió de hombros con una sonrisa resignada e indefensa. Después me prestó una bolsa de agua caliente de goma verde. Abrigué a mi hija con una manta. Le puse la bolsa de agua caliente y la coloqué encima eh, de un tazón de leche caliente y de su rompecabezas favorito. Al bebé le puse un buzo. Por suerte, cocinaba con gas. Horas más tarde, mi niña cacareó. Ahí fue y ahí estaba, apagado, rojo, feo, pero completamente maravilloso. Eh, bueno, esto es parte, ¿no? Parte de este texto. Entonces, vean cómo también, ¿no? Hay esta escritura en la que se retrata o retrata esto que podríamos decir, bueno, nieve, pues sí, nieve, nieve, y cómo doy calor a mis hijos. Entonces, son varias aristas las que conforman
a un escritor, a una escritora. Escribir no siempre es bonito, porque cuando dice uno a veces, escribo, ¿y qué escribes? Poesía. Ay, qué bonito. Pues no, no es bonito. Entonces, yo creo que es importante también empezar a eh, ver que escribir no siempre es bonito. El mismo Casani, que no es, eh, lo retomo a él, pero no es un crítico pues, de literatura. Casani es un gran eh, teórico y pedagogo de la escritura en términos de redacción. Bueno, él mismo dice, escribir no es fácil. ¿Quién ha dicho que escribir es fácil? Pues sí, ¿quién ha dicho que escribir es fácil? Bueno, eh, para ir cerrando, yo creo que estas cartas, que estos textos, que son los diarios que están contenidos en un libro, aquí hay fragmentos de su diario en este libro. Eh, entonces, bueno, hay que mirar, como he dicho, varias aristas, y hay que mirar también que de una u otra forma, con la escritura de estos textos, de muchos textos, eh, rompió las formas de narrar, dos, de eh, hacer poesía, en tanto se adhiere a esta corriente de poesía confesional. Eh, tres, desde niña lleva, o desde muy joven lleva un diario. Iba yo a hacer referencia a un texto que sería muy importante que revisitáramos. Es un ensayo de Rosario Ferré, que es precisamente sobre eh, cómo ve ella, o cómo vio, porque ya murió, cómo ve los diarios escritos por mujeres como una contribución para eh, conocer y reconocer las escrituras de las mujeres, que coincide con otras autoras, pues no han llegado, no han tenido la misma suerte de, pues, de llegar al mismo tiempo que los hombres, o al menos no de ser ni conocidas ni reconocidas. Bueno, entonces, el diario como forma femenina es el título del texto de Rosario Ferrer. Bueno, eh, vamos a ver quién se quedó con los derechos de autor de Dux. Y Ted quemó un diario, que siguió llevando sus diarios, Silvia Plath, un diario donde habla de la relación que tuvieron, es decir, la censura. Eh, y bueno, él decide que se publica, que no se publica. Para muchas es plausible que a Silvia Plath le hayan dado póstumamente el premio Pulitzer en 1981. Yo creo que fue y que es una gran ofensa que a una artista se le reconozca cuando esté muerta, casi 20 años después de que se suicidó. Entonces, bueno, esta es una forma en que he querido contribuir a que pensemos y repensemos de otra forma las escrituras de estas mujeres. Bueno, agradezco mucho otra vez que hayan venido, agradezco a la doctora Patricia Galeana y a las compañeras del museo. Gracias y buena tarde.